La petición de visa a los hondureños para entrar o pasar por Costa Rica no llegó sola. El gobierno de ese país justificó la medida al denunciar que sicarios de este país entran a su territorio a matar y cometer otras fechorías. Y si tiene una mexicanización del crimen. Costa Rica, como ya está definido en ese país, Costa Rica no le impuso ninguna medida, ni le ha impuesto ninguna medida a los mexicanos para ingresar a ese territorio. Pero el hecho que Costa Rica le dispare al pájaro más flaco no libra a Honduras del desprestigio mundial y la penosa realidad de fabricar pobres y exportar ciudadanos del mal. Nos ha llenado de pena, nos llena de pena. Nos llena de pena como nos llena de pena los crímenes que hay en España de hondureños, como nos llena de pena los crímenes que se están cometiendo por hondureños en Estados Unidos, los robos, los asaltos. Según el gobierno tico, sicarios hondureños con historial militar cruzan por una de sus fronteras, en algunos casos en vehículos blindados, provocan muerte, luto y dolor y luego regresan a su país de origen. Una vergüenza nacional que hay que empezar a digerir para poner la mirada en otros dos países del Istmo Centroamericano, pues no se descarta que estos sigan los pasos de Costa Rica. Tienes cabida en Nicaragua si llevas dinero, ¿no? Para pagarle a la dictadura de Ortega tu hospedaje en Nicaragua. Pero no vas a tener cabida en Costa Rica. Pronto no vas a tener también cabida en El Salvador. ¿Me entiendes? Y eso va a agudizar, lógicamente, porque es parte de la omisión de las obligaciones del Estado de Honduras. Para Agustín Avelar, militar hondureño en condición de retiro, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene que sacar la cara por el país y pedirle pruebas o explicación a Costa Rica, tanto por el visado como por la temeraria acusación de sicarios locales con pasado militar que entran y salen de ese país. El Estado tiene que pedir una aclaración porque este es un insulto a un segmento de la población que es altamente profesional y altamente productivo para la nación. Costa Rica es que ellos tienen diplomáticos no de la carrera, sino de carrera. Honduras es el único país que tiene diplomáticos de carrera sin formación universitaria. Y es que persiste la denuncia que la renovada diplomacia de Honduras en el mundo está más ocupada en sus asuntos personales y en su salario en dólares que en salir a defender al país y a los suyos frente a manotazos en el rostro como el que recién le acaba de recetar Costa Rica a Honduras. Miren cuántas aristas se desprenden de esta decisión tomada el viernes anterior por Costa Rica y que luego Honduras no le queda más después de 72 horas que intentaron hablar, dialogar, negociar con Costa Rica que tomar la misma medida, porque ellos suspendieron la decisión solo por 72 horas para que se socializara la medida que los hondureños tenían que conseguir un visado consular para ingresar a territorio costarricense, debido a que muchos, por ejemplo, que estaban en Panamá, no solo tuvieron problemas para entrar de nuevo a Costa Rica vía terrestre, al final les autorizaron, sino que se quedaron una noche adicional en Costa Rica porque ya no llegaron a tiempo para pasar a Nicaragua. Estoy viendo algunos diarios costarricenses que ya organizaciones empresariales se comienzan a quejar porque tienen problemas en el transporte de mercancía a Honduras, por aquello que ahora ellos también tienen que lograr una visa en nuestra embajada o consulados en Costa Rica para poder ingresar a Honduras. Ya les voy a ampliar los detalles sobre todo esto. Bueno, y tantas cosas que han pasado a partir de la decisión del gobierno costarricense que hoy las vamos a abordar aquí en Frente a Frente. Todo comenzó cuando el canciller Eduardo Enrique Reina expuso en Frente a Frente que el argumento que le habían dado los costarricenses, sobre todo el canciller, es que fue una medida expresa del presidente Rodrigo Chávez, molesto por un crimen de alto perfil no hace mucho en Costa Rica y que se lo achacan a sicarios hondureños. Afirmaron que de Honduras están llegando bandas de sicarios, sobre todo a Puerto Limón, a cometer delitos. O sea que fue por un asunto de seguridad, según Costa Rica, que ha tomado la decisión de pedirle visa a los hondureños. Hoy en la prensa de San Pedro Sula estoy leyendo otra arista que no deja de sorprenderme. Dice,
el ferry y el control del BESIE detrás de Visa de Costa Rica. Miren, yo no he leído la noticia. Sí, admito, leí unos cuantos párrafos, pero en principio no logré conectar esto que tiene que ver el ferry, digo yo. Es un ferry salvadoreño que transporta mercancía desde un puerto costarricense a un puerto de El Salvador. El ferry y el control del BESIE detrás de Visa de Costa Rica. Yo sé que los costarricenses han estado interesados por tener uno de los suyos sustituyendo a Dante Mossi. Sé que durante la gestión de Dante Mossi fueron los que más cuestionaron la austeridad y algunas decisiones en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero voy a leer más adelante esta arista de la prensa, que digo, no deja de sorprenderme. El ferry y el control del BESIE detrás de la Visa de Costa Rica. Esto más, miren cuántas cosas han surgido. A un funcionario de la Cancillería le comentaron que había militares retirados de Honduras integrando estos grupos de sicarios que han llegado a Costa Rica. Me llama Denis Castro hace 48 horas y me dice, ponle atención a eso que están diciendo los costarricenses, que han tomado la decisión porque se les ha inundado de sicarios hondureños y que muchos son militares retirados. Esto más, muchos militares hondureños retirados se molestaron por la noticia y me enviaron mensajes. Mire, me dice uno, yo no creo que sean militares retirados, dice. Pueden ser soldados dados de baja que han tomado la decisión de participar en grupos de sicarios. Bueno, eso lo desconozco. Solo estoy mencionando todas las aristas que al respecto hay. Luego viene una de las cosas más impactantes que yo he escuchado luego de esta decisión de Costa Rica. Las declaraciones de Óscar Arias, el expresidente de esa nación. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, cuestionó la decisión de su gobierno en relación con las visas a los hondureños. Y en su cuenta de X dijo, esta desacertada medida no solo trastorna el comercio, el turismo y la inversión centroamericana, sino que evidentemente el gobierno hondureño también nos impondrá el requisito de visa para viajar a ese país, que ocurrió, ¿verdad? Honduras tomó la decisión anteayer. Lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar. El mensaje se lo está enviando a Rodrigo Chávez, a su presidente. Lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar, le dice Óscar Arias. Rectifique, presidente Chávez, que esa medida es perjudicial para Costa Rica. Esa medida que usted ha tomado. En un segundo mensaje, Óscar Arias remata su postura de oposición a la medida del visado impuesto por las autoridades de su país en el siguiente texto. Imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. Yo les digo, yo me impresioné con este pensamiento de Óscar Arias, porque por lo menos será que no he leído mucho, pero en ningún texto yo había leído que los costarricenses se arrepintieron de matar a Francisco Morazán. Es que lo mataron en una plaza allá en Costa Rica, y esta vez viene Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y dice, esta decisión de haberle o de exigirle visa a los hondureños es tan errada como haber matado a Francisco Morazán. Miren que yo pensé hoy entretener el tema que vamos a abordar en unos minutos o en tener este perfil de la historia, la admisión por parte de un presidente costarricense que cometieron un error al haber matado a Francisco Morazán. O sea, son declaraciones viniendo de donde vienen, indistintamente de lo que han acusado a Óscar Arias de acoso sexual, porque eso es vida privada, eso es vida privada. ¿Quién en algún momento no ha cometido un desliz en la vida? De todo tipo, de todo tipo. Pero a mí no se me va a quitar la imagen de Óscar Arias como presidente de Costa Rica, Premio Nobel, por un desliz que haya tenido. Es decir, yo primo más las cosas buenas que tiene el hombre. Y estas declaraciones me han llamado poderosamente la atención. Entonces, al final,
tomé la decisión de este tema y no el otro asunto de Oscar Arias, que no se descarta que lo abordemos con historiadores, que Costa Rica, uno de los suyos, admite que fue un error matar a Morazán. Pero volvamos a lo nuestro. Miren cuánta arista ocurre. Escuché ayer al abogado Alvarenga, el director de nuestro Instituto de Migración, afirmar que ya son 10 los costarricenses que han tenido problemas con ingresar al país. Como no tenían visa, ni modo. Regresen, amigos, regresen, lo sentimos, pero retornen. Y ya hoy los medios ticos hablan de los problemas que tienen organismos empresariales costarricenses que exportan a Honduras porque no pueden ingresar sin visa en los pasaportes. Miren, y Costa Rica pierde de todo a todo. Saben que lo que nosotros exportamos a Costa Rica es infinitamente inferior a lo que nosotros les compramos a Costa Rica. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria de cerca o un poquito más de 500 millones de dólares con Costa Rica. Nuestros supermercados están llenos de productos costarricenses. Bueno, les presento a mis invitados, ya están todos aquí. Está el subsecretario de Política Exterior de nuestra Cancillería, Gerardo Torres. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias, Gerardo, por estar en Frente a Frente. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, don Alan Alvarenga. ¿Qué tal, abogado? Mucho gusto. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación y por tocar este tema tan importante. Le ha tocado fuerte a usted, ¿verdad? Pero estamos... El tema migratorio lo ha agarrado por todos lados. Es prioridad en todas las agendas de los gobiernos ahorita. Sí. Bueno, y hay reunión muy pronto en Chiapas, México. Claro. A nivel de presidente de México y de la región para tratar este asunto de la migración. Nos acompaña don Leandro Osorio, comisionado general de Policía en condición de retiro. ¿Qué tal, don Leandro? Gracias, Renato. Y gracias por la invitación. ¿No le generó así alguna reflexión adicional cuando escuchó la información de que los ticos arguyen que grupos de sicarios hondureños los han invadido y que por cuestiones de seguridad entonces toman la decisión? Bueno, yo creo que son expresiones desacertadas por parte del ministro Mario Zamora, definitivamente, que yo creo que eso demuestra la inoperancia con el respeto que se merece del ministro de Seguridad. Gracias por la invitación y por compartir con distinguidas personas. Bien, vicecanciller, ya está Denis Castro también. Es que Denis quiere referirse sobre todo a este asunto de la seguridad que invoca Costa Rica para la decisión tomada. Ahí está Denis Castro. Bienvenido a Denis. Ya lo vamos a presentar para que haga su exposición. Y al subsecretario del Exterior, don Gerardo Torres, no sé si ya leyó, Gerardo, esta noticia de la prensa que el ferry y el control del BESIE están detrás de visa de Costa Rica. Yo todavía no logro conectar, pero claro, me falta leer la noticia. Al final es una acción de una ofensa diplomática, ¿no? Es una agresión en contra del pueblo de Honduras. Creo que no es justificado, creo que todos en el panel, e incluso la prensa costarricense, está de acuerdo de que fue una acción desproporcionada, ¿no? Entonces, cuando una acción es desproporcionada, lo que hay que buscar es cuál es el trasfondo de eso. Según lo que dice el ministro Zamora, el presidente Chávez de Costa Rica, es que es por una acción de seguridad. Y aquí el comisionado va a poder explicar que pues parece que le falta información tanto al ministro Zamora como a las autoridades costarricenses de que Costa Rica es parte del sistema de integración centroamericano y de la Comisión de Seguridad, en la que si quieren hacer operaciones de coordinación regional, ese es el mejor espacio. Además, la Comisión de Seguridad de SICA es el aparato que mejor funciona en el sistema de integración, o sea, ahí se pueden hacer operaciones en conjunto. No había por qué atacar, ofender al pueblo de Honduras, que como ya bien lo dijo usted, Renato, lo que hace en Costa Rica principalmente es inversiones, lleva recursos. De esos 150 millones que tenemos nosotros de intercambio con Costa Rica, la gran parte de los hondureños que viajan a ese país lo hacen en turismo, ¿no? Lo hacen con las mejores intenciones. Y del caso de costarricenses, de los que vienen a Honduras, de esos 550, 600 millones de dólares anuales que hay en intercambio, la mayoría no son turistas, son empresarios. Entonces, no es raro que sea la empresa privada costarricense la que presione al presidente Chávez de que esta acción lo que está haciendo es atacando los intereses del pueblo costarricense. Por un grupo de sicarios, por un grupo de delincuentes, lo que hay que hacer es atacarlo. Y lo interesante de esto es que en el caso costarricense, si tienen visa norteamericana, entonces no se les piden los requisitos.
como que si no hubieran delincuentes con visa norteamericana operando en la región. En el caso de Honduras, pues lo conocemos bastante bien. Los cabezas del cartel tenían visa norteamericana. Entonces, ¿cuál es el argumento de fondo? Y solo cierro con lo siguiente. Es como que le vamos a creer que un delincuente, porque no tenga visa de los Estados Unidos o visa de México, va a detener sus actividades criminales hacia ese país. Tampoco va a pasar con el caso de Costa Rica. Entonces, más bien, como ya lo dijo usted, Renato, aquí al inicio del programa, el llamado es a rectificarnos y hacemos eco de la palabra del expresidente Arias, que justamente se ganó ese premio Nobel por su trabajo en favor de la integración centroamericana. Entonces, no es por un grupo de delincuentes que vamos a venir a votar o deberíamos de venir a votar todo el esfuerzo de integración y de hermandad que existe entre los pueblos de Honduras y de Costa Rica. Con lo que dice el vicecanciller, yo me acuerdo de algo, yo estoy mezclando todo, pero no me gusta quedarme con lo que pienso. Ya voy a retomar el tema, solo me voy a desligar un minuto. Mira, fíjate que todo ese proceso de paz que llevó a que le dieran el Nobel de la Paz a Óscar Arias, mira, eso salió de la cabeza de Edgardo Paz Barnica. Lo que pasa que ante el mundo, en ese momento Honduras no tenía la mejor imagen porque le había prestado el territorio a los contras nicaragüenses para desestabilizar desde aquí al gobierno de Daniel Ortega. Correcto. Pero ese proceso de paz que al final salió como de la cabeza de Óscar Arias, sin quitarle méritos a Óscar Arias, ¿verdad? Realmente quien lo fue produciendo después de las secuelas que dejó esa guerra en Centroamérica y sobre todo aquí en Honduras, fue Edgardo Paz Barnica cuando era canciller. Lo retoma Óscar Arias, claro, Costa Rica tenía más credibilidad en ese momento y la tiene. Y él se llevó el premio Nobel de la Paz. Era difícil que Edgardo Paz Barnica lo obtuviera porque canciller de un país que le había prestado el territorio a los contras para que aquí desestabilizaran a otro gobierno, además era época de desaparecidos. Que conste, es mi criterio, pero como ese no es el tema, solo quería decirlo. Entonces, ordenándonos, así está el asunto, ¿qué han hecho estos costarricenses? ¿Por qué frontera es que estaban queriendo ingresar al país? Fueron 10 costarricenses el día de ayer, 2 por el aeropuerto Ramón Villa Morales, 3 por Guasaule, 1 por Amatillo, otro por El Pollo y otro por Aguascalientes. A esta persona se les rechazó el ingreso al territorio nacional por no poseer la visa consular que ahora exigimos como país a todo costarricense sin excepción para poder ingresar al territorio nacional. Se les invita a todas estas personas costarricenses y al pueblo costarricense que pretenda ingresar al territorio nacional a que se aboquen a la representación diplomática o consular más cercana hondureña para poder hacer su solicitud y presentar todos los requisitos que está pidiendo el Estado de Honduras. Ayer la prensa costarricense también sacó la información de un grupo de padres de familia que venían para Honduras porque hay una competencia a nivel centroamericano de jóvenes, de colegios de secundaria, pero que se quedaron varados en El Salvador y no podían ingresar a Honduras. Carlos Montoya, el embajador nuestro en San José, les prometió que iba a obtener un permiso especial, no sé si lo arreglaron. Está solventada la situación, pero sí se les estampó la visa consular. No dejamos de pedir la visa consular para darle una solución a todos estos atletas que van a competir en estos próximos días en esta competencia regional. Y fue nuestras representaciones consulares en El Salvador y Costa Rica que se comunicaron para poder darles el requisito de la visa consular para que pudieran ingresar al país, que se contabilizaron 81 atletas. Y en la nación de Costa Rica estaba viendo hace algunos minutos de las protestas que tienen algunos empresarios porque ya comienzan a tener problemas con el transporte de mercancía para Honduras. De los 10 que rechazamos el día de ayer, 6 eran transportistas. Eso es importante señalar, porque esta medida que unilateral, inconsulta, que hizo el gobierno de Costa Rica, que atenta contra la Unión Centroamericana y que es una ofensa diplomática, no tomó en consideración todas esas aristas que iban a afectar. No solo afecta el tema de turistas, no solo afecta el tema de comercio,
afecta también temas de toda la movilidad e integración centroamericana, hasta el deporte. En un mes tenemos un partido a nivel de equipos en el que un equipo costarricense va a tener que ingresar al país. Saprissa, ahí está en la prensa tica también. Sí, y deberá hacer todos sus requisitos. Entonces se tomó una medida sin tomar en consideración todas estas aristas, haciendo una justificación de que es un tema de seguridad, pero la que nosotros categóricamente rechazamos y categorizamos como una medida absurda y ridícula, ya que, como lo explicaba nuestro vicecanciller de la República, el hecho de tener una visa norteamericana no es un tema de que pueda acreditar que es un elemento de seguridad para un país. Es por eso también que nosotros como Estado vamos a defender la dignidad del pueblo hondureño. Sí, yo creo que no hay hondureño que no se sintió con malestar. ¿Cuándo fue la decisión? ¿Fue el viernes o el jueves? El viernes. Sí, no hay hondureño que no nos hayamos sentido mal con esa decisión de Costa Rica de manera abrupta, sin haberlo comunicado, que a partir de esa fecha, imagínense, a partir de esa fecha, salió publicado en la Gaceta de Costa Rica, los hondureños tenían que tener visa consular costarricense para poder ingresar al país. Bueno, ahora, ya para terminar todas las aristas que vamos a debatir esta mañana, yo no sé si el vicecanciller ha leído, pero yo hace años leí un informe de Gerardo que de un lugar aquí cercano al Distrito Central, en Francisco Morazán, hacia el norte del departamento, estaba infestado de sicarios, que cuando alguna red criminal en México quería cometer un delito, simplemente lo llaman, se van, ganan buena plata, retornan al país por mientras vuelven a recibir una llamada para ir a cometer asesinatos. Y este informe yo lo leí, miren, hace aproximadamente 3 años, 4 años, o sea que esto es viejo. A mí eso de que me digan que sicarios hondureños van a Costa Rica no me sorprende, pero es que dista mucho de que hayan algunas personas dedicadas al sicariato y que cometan delitos fuera del territorio de donde nacieron y que las autoridades, en este caso de Centroamérica y de Costa Rica, los pueden controlar a que se tome una decisión de esta dimensión de pedirle a todo un pueblo visa consular para poder ingresar a ese país. Estos temas los vamos a analizar también, sí. Y así rápidamente un paréntesis, sí, Renato, sobre ese tema de Costa Rica. Es como creer que solo hay un punto de ingreso de Nicaragua a Costa Rica, sí, y que los hondureños van a utilizar exclusivamente ese punto, ¿no? En Nicaragua sabemos que históricamente tiene un problema migratorio, que eso lo puede decir el director Alvarenga, con Nicaragua. O sea, ¿cuántos puntos ciegos hay de Nicaragua a Costa Rica? La medida de pedirle visa a un hondureño no va en el sentido de frenar estas redes, porque además operan por todos esos puntos ciegos que sobran entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces, el ingreso de actividades criminales o irregulares no pasan necesariamente por el punto oficial. O sea, a quien están afectando es al hondureño que quiere hacer las cosas bien, que él sí o ella sí va a pasar por el punto oficial y que ahora va a tener problemas porque le están pidiendo una visa que, como ya lo dijimos acá, fue tomada de manera unilateral y de manera desproporcionada. Bueno, entonces vamos a terminar este segmento y luego comenzaremos por la parte de la seguridad y las justificaciones del gobierno tico, que su decisión obedece a asuntos internos de seguridad de Costa Rica. Aquí tenemos a un comisionado retirado de la policía, es el caso de Leandro Osorio, y también a un médico forense que estudia mucho estos temas de seguridad, que es Denis Castro Obadía. Con ellos vamos a comenzar a analizar esta primera arista, las justificaciones de Costa Rica, siempre con la presencia aquí del director de Migración y el subsecretario del Exterior. Atentos, pero antes, Lucecita Madrid nos socializa el título del programa de esta mañana. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Impresionante. Óscar Arias admite que fue una decisión errada matar a Morazán. ¿Cómo lo es exigir visas consulares a los hondureños para ingresar a Costa Rica? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales, @FrenteAFrente_HN. Gracias por compartir su opinión. Buenos días. ¿Cuál es la reacción del secretario de Desarrollo Económico,
conforme a la resolución número 65-2001 con Riedre del 16 de marzo del 2001. Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, países miembros de pleno derecho del Sistema de Integración Centroamericana, establecieron un mecanismo de tratamiento recíproco y no discriminatorio para el servicio de transporte internacional de mercancías de carga terrestre entre los 6 estados. Parte del protocolo de Tegucigalpa, adaptándose para tales efectos el reglamento sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre. Comparte el televidente. Más mensajes. Damos lectura. Buen día, la medida de Costa Rica con el visado es como cortar el agua de toda una ciudad para arreglar la fuga de agua de la casa de un vecino. Faren Santos comparte el mensaje. Hola, buenos días. Costa Rica podría haber abordado mejor el tema de la seguridad al no colaborar con Honduras desde el principio, lo que habría fortalecido las medidas de seguridad de la región. Más mensajes. Costa Rica ha estado muy cómodo con las ventajas de la globalización, ya que han sabido aprovecharlas en mejor forma que el resto de Centroamérica, pero la globalización también incorpora el flujo libre de personas, conocido como migración. La población costarricense ha venido menguando, pero se están arraigando como siempre a su comunidad local. Este no solamente es un tema de seguridad, también tiene un ingrediente demográfico de altos vuelos. Gracias, siga compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Miren, antes de pasar al tema central de la seguridad, estos temas de mercancía, aquí el director de Migración tiene algunos elementos reflexivos sobre este asunto y los problemas que ya algunos transportistas costarricenses comienzan a tener para ingresar mercancía a Honduras. Sí, se nos ha comunicado de que hay una resolución de fecha de 18 de agosto que exonera a todos los países que ocupan visa para entrar a Costa Rica la exoneración de la misma. Pero, como sabemos en el derecho, la ley solo es retroactiva en materia penal. En ese momento de la resolución, los hondureños no necesitaban visa consular para ingresar a Costa Rica. No puede aplicarse a futuro esa resolución y el gobierno de Costa Rica el día de hoy no ha hecho ninguna comunicación oficial por los canales diplomáticos correspondientes respecto al tema de cómo va a tratar esta medida al tema de la industria, el comercio y los transportistas. Y entiendo que Costa Rica envió una nota por este asunto del transporte de mercancías. Ha mandado una nota, pero no por los canales oficiales, pero condicionándonos a nosotros como país de que si nosotros ponemos la visa, ellos la ponen. Si nosotros no pedimos visa para transportistas, ellos la quitan. Y no podemos tampoco caer en un juego ni dejarnos extorsionar por un gobierno y una medida tan perjudicial para todo el pueblo hondureño. Hay que los transportistas también que entren con mercancía a Honduras tienen que tener visa en su pasaporte. Tienen que tener visa en su pasaporte y como le manifestaba, de los 10 que fueron rechazados ayer, 6 eran transportistas. Y ellos dicen que van a aplicar la misma medida de Honduras con los transportistas hondureños. Es correcto. Quieren aplicar también ahora ellos el principio de reciprocidad. Entonces está esto, la instrucción que hemos recibido de Cancillería y de Presidenciales, que esto se va a elevar a los más altos niveles de la diplomacia para poder ver cómo se le da la continuidad o si va a haber algún cambio en la medida para el tema de los transportistas. Bueno, aquí tenemos al vicecanciller Gerardo Torres para que nos abunde en detalles sobre este punto en específico, Gerardo. En efecto, a lo que afecta directamente es el tema del transporte, ¿no? Hay empresas costarricenses de transporte que todos y todas conocemos, que su flota de transportistas todos son costarricenses. Entonces, ¿cómo van a poder operar en Honduras? Lo que decía el director Alvarenga, esta fue una medida que se pudo haber conversado a nivel del presidente Chávez con la presidenta Xiomara Castro. De parte de Honduras hicimos todas las aproximaciones, el canciller Reina lo dijo aquí en este espacio, antes de que sea aplicable esta medida, vamos a tratar de agotar todas las medidas, ¿no? Aquí el llamado más bien es al gobierno de Costa Rica a que rectifiquen, ¿no? Ya lo dijo el expresidente Arias, hay que parar esta medida. Al final, nuestra intención como Cancillería es que si Costa Rica levanta este requerimiento, inmediatamente Honduras lo levanta, ¿no? Y empezamos a trabajar a nivel de Cancillería, a nivel de ministerios o secretarías de seguridad, y le buscamos una solución al problema puntual, que como ya lo decía el televidente, es como que nos dejen sin agua toda la ciudad
por una un tubo fuga. que se rompió en la Kennedy. Exacto, como en una casa de la Kennedy, toda Tegucigalpa sin agua. Es desproporcionada la medida. Entonces, el llamado es a que bajemos esos requerimientos, esas solicitudes, porque al final Honduras actuó en reciprocidad a lo que hizo Costa Rica. Hoy, como ya lo dijo Alvarenga, se quiere cambiar la narrativa y es que ahora somos nosotros y es Costa Rica la que está respondiendo. No, quien tomó la decisión de exigir visa a la población hondureña fue Costa Rica. Hoy, que sienten la presión del transporte, de la empresa privada costarricense, porque tomaron una medida que no consideraron todas las aristas, hoy nos quieren tirar la pelota a nosotros y el Estado de Honduras está actuando en respuesta a una ofensa y una agresión diplomática que el señor Chávez tomó en representación del pueblo costarricense en contra del pueblo de Honduras, en vez de enfocar su atención a esas redes criminales que tanto los afectan a ellos como a nosotros. Gerardo, y sabes que no solo Óscar Arias se ha pronunciado, sino que Guillermo Solís. Mira, ayer nuestro productor, porque hoy quisimos tener en frente a frente al expresidente Guillermo Solís, y nuestro productor dialogó directamente con el expresidente de Costa Rica. ¿Cuál fue la expresión o el término exacto? Error, dice. Es un error lo que ha hecho Rodrigo, dice. Es un error el que ha cometido Rodrigo, dice, al exigirle a los hondureños visa. Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, más reciente que Óscar Arias. Sí. Y, o sea que la medida no ha gustado ni a los propios costarricenses. ¿Ve? Lo que pasa es que el hombre no quiso públicamente decirlo ni estar porque tenía una agenda, pero sí se lo dijo a nuestro productor, es un error la decisión tomada por Rodrigo Chávez. Y fue una decisión del ministro de Seguridad, con el visto bueno del presidente, fue el presidente que tomó la decisión. ¿Qué sabe la Cancillería hondureña? Bueno, se comunicamos directamente a nivel de presidencia, ¿no? Y lo que el presidente costarricense dijo era que él estaba ejerciendo la soberanía costarricense. También se comunicó a nivel de Cancillería y la Cancillería misma costarricense dijo, a nosotros no se nos consultó, a nosotros no se nos dijo, se pasó, imagínense, por encima de los canales oficiales, que son la comunicación entre los estados, que son las cancillerías. Entonces, pareciera que es una determinación del presidente Chávez y que al final el ministro Zamora, el ministro de Seguridad, es el que sale en los medios de comunicación explicando por qué la medida. ¿Por qué tiene aquí un ministro de Seguridad tomar determinaciones que tienen que ver con la relación entre los estados, el proceso de integración, los flujos migratorios? Es algo que está por fuera de la competencia del ministro Zamora. Tuvo que haber sido una decisión que venía de más arriba, en este caso solamente de parte del presidente Rodrigo Chávez. Y ahora sí vamos a entrar al tema de seguridad, y siempre alternando con las otras temáticas. Escuchamos lo que dijo el ministro de Seguridad de Costa Rica para justificar la decisión tomada. Hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación, que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte hasta el sur, pretenden grupos hondureños sobre nuestro país. Los ciudadanos hondureños que quieran ingresar a nuestro país necesitarán el requisito de la visa consular. Esto pues ha trascendido debido, o más bien la justificación que da el gobierno para poner este requisito de ingreso a nuestro país son medidas de seguridad nacional. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que es una serie de situaciones, de informaciones policiales y de inteligencia las que han llevado al gobierno a tomar esta decisión. Por ejemplo, el tráfico de hondureños por la frontera en vehículos blindados y poniendo destino el barrio Corales 1 en Limón. Pero además informó que el martes anterior se da también la detención de un sicario hondureño con entrenamiento militar. Además de eso, incluso indica
que en la provincia de Limón, una de las bandas organizadas que existe allá es conocida como los hondureños, precisamente porque todos los que forman parte de esta organización del crimen organizado son de esta nacionalidad. Es esta la justificación que da el gobierno para precisamente exigir ese requisito. ¿Y qué pasó por parte del gobierno de Honduras? Informaron que los costarricenses que quieran ingresar a Honduras también necesitarán ese requisito, la visa consular. De cierta manera ellos indican que es parte de la reciprocidad que están aplicando debido a la medida que toma nuestro país y que comienza a regir a partir de hoy porque ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta. Vamos a escuchar en este momento al ministro de Seguridad precisamente dando las razones por las cuales se solicita este requisito a los ciudadanos del país hermano Honduras. Veamos. Hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación, que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte hasta el sur, pretenden grupos hondureños sobre nuestro país. Tenemos que confirmar que son 25.900 los hondureños que han ingresado en este año 2023 a nuestro país. Y otro dato relevante también lo brinda la Cámara de Comercio costarricense hondureño, pues entre estos dos países hay negociaciones de 500 millones de dólares al año que produce la relación que tenemos con nuestro país vecino. Por eso esta misma Cámara le está solicitando a ambos gobiernos que lleguen a una solución pacífica para evitar estos requisitos migratorios. Claro, y en esa relación comercial nosotros somos deficitarios, ellos son los que ganan, ellos nos exportan más de lo que nosotros les exportamos. Bueno, ya estamos adentrando al asunto de la seguridad. Solo digo, si tiene el director de Migración algún elemento adicional o el vicecanciller antes de que Leandro Osorio y Denis Castro nos den su opinión. Sí, solo manifestarte que en el flujo migratorio, como lo decía ahorita el periodista de Costa Rica, nosotros registramos que en los últimos 5 años se ha observado un flujo migratorio mucho más, pero muy similar. Nosotros registramos 66.000 hondureños que han ido a Costa Rica en los últimos años, a una relación de 47.000 costarricenses que han venido al territorio nacional. ¿En cuántos años? En 5 años. En 5 años. Además de esto, también los motivos de viaje. El motivo de viaje del hondureño que va a Costa Rica en su gran mayoría es por turismo. Y el motivo de viaje del costarricense que viene al territorio nacional en su gran mayoría es por tema de negocio, y es por tema de industria. Entonces tenemos que ver las relaciones y, como bien lo mencionaba nuestro vicecanciller, debemos de buscar alternativas para poder ya hacer ese llamado al gobierno de Costa Rica para que pueda retroceder en esta medida tan absurda como lo hemos categorizado. ¿Gerardo? Solamente, y ya como para dejarle preámbulo al comisionado, la narrativa del ministro Zamora es que son bandas hondureñas que están en vinculación con gente de Limón. Y no es así, ¿no? La gente de Limón es costarricense. O sea, lo que no está queriendo admitir es que son redes criminales costarricenses que tienen vínculos con redes criminales en Honduras. Y ese es el problema de fondo. O sea, Costa Rica no puede castigar al pueblo de Honduras, ofender y agredir de esta manera al pueblo de Honduras y no admitir que tiene un problema de seguridad interno que nosotros como país, como región, estamos dispuestos a enfrentar de manera conjunta, ¿no? Al final, el tema del narcotráfico, de la criminalidad, afecta a Costa Rica
como afecta a Honduras. Y operaciones en conjuntos son el mejor camino para resolver ese problema y no ponerse en esta posición en la que dicen que es que los hondureños están expandiendo con gente de Limón. No, es que hay redes criminales en Costa Rica con vinculación con redes criminales en Honduras y si no lo enfrentamos como Estado, no lo vamos a poder resolver. Bueno, creo que nos deja el canciller el panorama claro para que intervenga el comisionado retirado de la policía, Leandro Osorio, y el experto también en estos temas, Denis Castro Bobadilla, pero después de la pausa. Así que ya viene su espacio, comisionado. Okay. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Gustavo León comparte, Centroamérica creó la Corte Centroamericana de Justicia para solucionar controversias diversas. Una de las competencias es conocer el incumplimiento de tratados del SICA. El SICA conviene a los pueblos centroamericanos, debe exigirse el cumplimiento de los tratados regionales. No es justo que por unos par de sicarios tenga que pagar toda una población, pero también es injusto que Costa Rica no haya dado un preaviso acerca de la visa consular. Marco Matamoros comparte, los ticos siguen matando a la Unión Centroamericana, ellos están iniciando la guerra político, social, económica y comercial. Sus autoridades, no su población. Costa Rica aplicó esa ley sin avisar al gobierno hondureño, es una traición lo que hizo. Leslie Paola comparte, la decisión de Costa Rica es una agresión para el pueblo y gobierno de Honduras. La inseguridad es en toda Latinoamérica y eso de aplicar visas solo representa la discriminación y racismo que siempre ha existido de parte de los costarricenses. Para emigrar a Costa Rica, mejor me iría para El Salvador. Usemos la lógica, comparte el televidente Miguel Zelaya. ¿De qué nos asusta que digan que hay miembros de las Fuerzas Armadas sicarios por el presidente de Costa Rica? ¿Acaso eso no ha sido cierto hasta guardaespaldas de tráfico de drogas? ¿Y los generales que se fueron para Nicaragua? ¿Acaso fue de gusto? No cerremos los ojos a la realidad. Ningún hondureño o costarricense sale beneficiado por esta decisión, pero a mi parecer salen más afectados los hondureños que quieren hacer turismo en Costa Rica. Y en Costa Rica afecta a todos los migrantes. Esta decisión no beneficia a ningún país. Siendo hermanos centroamericanos, toda la lucha que hizo Morazán por unir nuestros países, solo miren ahora cómo Costa Rica impone visa consular, Honduras aplica la ley de reciprocidad. Y un último mensaje, la ineptitud del gobierno costarricense queda evidenciado por la decisión de solicitar visa a los hondureños. No pueden controlar la seguridad de su país y le echan culpa al gobierno de Honduras. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Yo escuché una expresión aquí de Leandro Osorio. Así es, cuando una muchacha dice, no pueden controlar la seguridad de ellos y por eso ahora justifican con esas decisiones. Yo solo pediría algo, y se lo pido con todo respeto a los hondureños. Miren, hemos tenido buenas relaciones con Costa Rica, son dos pueblos hermanos que nos apreciamos. Esto tiene que solucionarse. Ya la presión que tiene Rodrigo Chávez interna es fuerte, y no digamos internacional. Así que no hayan más heridas, que no profundicemos las heridas más allá de lo que debemos, porque esto en algún momento se va a solucionar y que prime esa relación histórica que hemos tenido. Bueno, para que Óscar Arias esté admitiendo que fue un error matar a Morazán, imagínate. Sí. Vinieron a aceptar. Sí. Bueno, comencemos con el asunto de las justificaciones de seguridad de Costa Rica. Leandro Osorio primero y luego Denis Castro. Bueno, en efecto, Costa Rica debe entender, y creo que están entendiendo, que el crimen organizado es transnacional. El crimen organizado no solo es de nuestro país. Y en este momento, el crimen organizado ha rebasado las estadísticas en Costa Rica. Desde el año pasado y este año, entonces están preocupados. El secretario de Seguridad, Mario Zamora, está preocupado porque hay aumento en el crimen organizado y de bandas de Colombia, de Jamaica, de Costa Rica y supuestamente de Honduras, ¿verdad? Pero yo, honestamente, con el respeto que se merece, yo no he visto estadísticas, no he visto indicadores, no he visto personas que han sido detenidas y han sido judicializadas por sicarios hondureños que han ido a operar en aquel sector. Hay una modalidad que fue
que estuvo en El Salvador y estuvo en nuestro país, los préstamos gota a gota. Y esa modalidad es de los colombianos. Eso no es una forma de operar de los sicarios, como dicen ellos. Entonces, yo quisiera ver, sinceramente, y el pueblo hondureño igual, de cuántos hondureños sicarios han sido detenidos y judicializados en Costa Rica. Entonces, ahorita están preocupados porque las muertes violentas se les ha aumentado y el ministro de Seguridad ha pedido aproximadamente 3.000 millones de dólares en aumento para el presupuesto de la seguridad pública. Mire, hay muertes violentas, vehículos incendiados, asesinados en la vía pública, personas que han sido quemadas en sus negocios. Y se lo digo, un familiar hondureño de un amigo mío lo quemaron dentro de un negocio. Eso demuestra que el crimen organizado ha aumentado y eso es propio de Honduras. Ellos tienen estructuras criminales de Jamaica, tienen estructuras criminales, sicarios, como dije anteriormente, de Colombia, tienen de Costa Rica. El crimen organizado es costarricense, no es hondureño, definitivamente. Y en ese sentido, este tipo de acciones deben de manejarlo con nuestro país, con la Policía Nacional, como lo dijo el señor canciller, de una forma coordinada con nuestros países. Solo complemento lo que usted está diciendo. Esta es la nación de Costa Rica, por favor, que se mire en la pantalla. Que se mire en la pantalla. Miren ustedes la gravedad de la situación de la seguridad de Costa Rica. Por favor. Tasa de homicidios pasará de 12,6 a 18 por cada 100.000 habitantes. Estoy pidiendo a la producción que por favor esta portada de La Nación, esta noticia de La Nación aparezca en pantalla. Tasa de homicidios pasará de 12,6 a 18 por cada 100.000 habitantes. ¿De dónde estoy hablando? De Costa Rica. Costa Rica alcanzó ayer martes 702 homicidios en menos de 10 meses y se enrumba a cumplir los peores escenarios, con más de 900 muertos al final del año. El dato se traduce, según el organismo de investigación judicial OIJ, en un salto violento en la tasa de homicidios, que es el principal parámetro internacional para medir la violencia de un país. En el último quinquenio, la tasa del país osciló entre 11,1 y 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y sin saltos abruptos, pero la proyección de la Policía Judicial es que crezca en un 43% en apenas un año calendario. Miren de dónde viene la noticia, ¿ve? La Nación de Costa Rica. Tasa de homicidios pasará de 12,6 a 18 por cada 100.000 habitantes. Eso no me alegra a mí. Un país que ha sido pacífico, que no ha tenido mucho homicidio, violencia. A mí más bien me desagrada y me preocupa que Costa Rica esté llegando a estos niveles. Pero es una realidad que no la pueden ignorar. Ya no pueden omitirla. De hecho, la están publicando. Exactamente. Entonces, bueno, ahí no me deja mentir, ¿verdad?, el periódico La Nación, en el sentido de que solo en comparación con el año pasado, este año han tenido un aumento a lo que va del año, se van a acercar a los 300 muertes violentas en Costa Rica. Ese fenómeno del préstamo gota a gota lo tuvimos nosotros acá en nuestro país. Lo tuvo el presidente Bukele, y el presidente Bukele le dio 72 horas a los colombianos para que salieran del país. Acá nosotros, la Policía Nacional y con sus unidades de inteligencia e investigación, prácticamente erradicaron ese fenómeno, ese delito en nuestro país. Ellos tienen ese problema en Costa Rica. Entonces, ellos tienen un tipo de maras que les llaman chapulines, que decomisan armas hechizas, que para nosotros era impensado que Costa Rica se le iba a decomisar a armas hechizas, a los chapulines, a las estructuras criminales que operan en Limón, en la parte norte de Costa Rica. En ese sentido, Costa Rica debe entender que el crimen organizado es transnacional y la única forma de atenderlo es teniendo relaciones con los demás países aledaños de cooperación para hacer frente a esta problemática que no solo afecta a Costa Rica, nos afecta a todos. Doctor Denis Castro Bobadilla, ¿cuáles son sus valoraciones de esto? Adelante. Muchas gracias, Renato. Voy a ser muy breve. El gobierno de Costa Rica tiene actualmente una gran presión. El presidente de Costa Rica y sobre todo sus ministros, una gran presión de la Asamblea Legislativa y de la sociedad costarricense y los partidos políticos por este problema. Eso pónganlo en el escritorio.
Usted se va a dar cuenta que hay una internacionalización del delito, pero hay foros internacionales donde esto se puede ventilar. La Cancillería hondureña sabe muy bien cuáles son esos foros, en la OEA, en Centroamérica, y al mismo tiempo usted se puede dar cuenta que de lo siguiente, si nos apoyan con los materiales que yo les traigo, los estudios del crimen en Costa Rica, hechos por una comisión técnica interinstitucional sobre estadística, si no lo ponen con visión, lo tienen que reducir. El 93% es el número que ustedes están viendo estamos viendo lo que es el efecto. Este estudio está hecho por el Poder Judicial de Costa Rica y la comisión, y con datos de la Comisión Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, COMESCO, de Costa Rica, y el Instituto Costarricense sobre Droga y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, un órgano donde se investiga el delito, porque el ministro de Seguridad de Costa Rica lo que hace es prevención básicamente, y no tiene nada que ver en los procesos que realiza el sistema judicial costarricense en cuanto a los estudios, investigación, elementos de prueba y todo lo demás a la hora de los juicios. Es un sistema totalmente operativo diferente al de Honduras. El OIJ de Costa Rica, te pongan la siguiente diapositiva, quiero que ustedes vean que la población penitenciaria actual de Costa Rica, el 65%, y este estudio, aunque usted le vea la fecha, quiero que usted se dé cuenta que es el único estudio válido de los informes y sentencias y haberes del sistema que acabo de decirle, interinstitucional sobre estadísticas y convivencia y seguridad ciudadana, más sentencias del Poder Judicial de Costa Rica. Esto no tiene nada que ver con la Secretaría de Seguridad de Costa Rica. Las personas que están en el engranaje, en instituciones penitenciarias, el 65% son nicaragüenses, el 12% son colombianos. Vea usted, hay mexicanos, el 3% de los privados de libertad, hay de Panamá y hay de Guatemala. Pero eso pudo haber cambiado en los últimos 10 años. Póngale. Pudo haber cambiado o se mantiene en un estándar. Acuérdense que cualquier estudio se mantiene hasta que no aparezca otro y tiene un lapso de vigencia en estos términos, en el término de 10 años. Sigamos, vea esto. Quiero que usted sepa que Costa Rica se encontró con este estudio hecho por la Universidad de Costa Rica, la UCR, con su responsabilidad institucional, muestra que el país de origen de la víctima, en buena parte, bueno, ahí lo pueden ver ustedes, ellos lo clasifican en remunerado y homicidios dolosos. Esa parte remunerada, en este mismo estudio, reconocen que es una mala clasificación porque no se tiene ningún dato que establezca que ha sido algo pagado, pero lo tienen clasificado así. En el mismo estudio lo están presentando. Costarricenses, nicaragüenses, colombianos, panameños, y vea usted bien, 6 personas. Sigamos en la siguiente que le estoy mostrando. Eso es para que se tenga un panorama de lo que está pasando. Vea otra clasificación de este mismo estudio. Los homicidios dolosos son un tipo de ocupación, véalo bien. El remunerado ya tenía antecedentes delincuenciales, pero dice narcotraficante 54. Pero véalo usted que las víctimas más atrás dice que son nicaragüenses, son costarricenses. Es decir, ellos clasifican a aquel costarricense como un narcotraficante. Entonces, vendedor de droga. La inmensa mayoría de las víctimas eran costarricenses. Entonces, estamos hablando de estas 45 personas, por ejemplo, como remunerados. Pero el resto dice son dolosos. Y luego lo clasifican como consumidor de drogas por los antecedentes que podían tener. Sigamos, por favor, en este mismo estudio de lo que hay en Costa Rica. El estado civil de las personas que han sido víctimas, sigamos, por favor. Vamos a ver algo bastante interesante más adelante. Sigamos. En esto es lo que ustedes pueden, los rangos de edad que está ocurriendo actualmente, tienen un problema social bastante acentuado y las presiones obviamente políticas son grandes. No se me desespere la gente, no se me desespere. Denis, estoy seguro que quiere llegar a un punto para hacer coherente estos cuadros con esa justificación de Costa Rica, que por asuntos de seguridad y por sicarios hondureños nos han aplicado la visa. Okay. Los panelistas todos han dicho verdad, lo que usted ha tenido más su público. El problema que tiene Costa Rica es un problema de ellos de seguridad interna.
pero obvio quieren crear una imagen ante el público de tomar una determinación, la cual fue errónea, porque el problema es amplio, es un problema de internacionalización del delito que no se trata así, se trata en foros y se trata, como ya lo plantearon ahorita uno de los panelistas, en los foros adecuados, con la cooperación internacional. Por ejemplo, en este caso específico, entrar carros blindados a Costa Rica, bueno, ellos pudieron tomar las medidas y pueden haber restringido eso. Ellos no han tomado ninguna disposición. Dos, y luego usted se da cuenta que no es prohibido en Costa Rica, luego están registrados esos vehículos. Honduras puede participar con su Secretaría de Seguridad para investigar el origen de ese vehículo, quiénes son esas personas. Obviamente están registrados que entraron por Peña Blanca, presentaron documentos, ya podemos saber los nombres, etcétera, etcétera. Así trabajan los gobiernos a través de Cancillería y a través de los diferentes organismos que tienen los estados. En este caso, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad tiene una labor muy importante que pudiera trabajar, pero estamos enfocados en una parte que para mí se rompió el cordón por el sitio más débil para justificarse ante un público y no ha salido bien obviamente para Costa Rica esta medida. Pero quisiera que continuáramos con las diapositivas porque se van a encontrar con algo bastante interesante. Sigamos, por favor. Así usted se va a dar cuenta, siga, por favor. Aquí tenemos por año cómo ha ido este elemento, homicidio por año. Adelantemos la gráfica, por favor. No quiero que el público pierda el hilo esencial de lo que estamos analizando. Adelantemos esas gráficas, porque él quiere llegar a una gráfica en específico. Dele, sigamos entonces. Es año a año, así podemos ver qué tipo de armas se está usando en Costa Rica y qué ha sido, vea usted, dice fuerza corporal, cuerpos afilados, arma blanca, cuchillos, machetes, y lo ponen como remunerado. Fíjese bien, el sicariato en esa manera. ¿Verdad? Sigamos. Luego usted va a ver, sigamos por favor. No, díganos qué gráfica quiere, doctor, por favor. ¿Qué gráfica quiere? Más adelante. Costa Rica, en su lucha en los últimos años, Renato, lejos de lo que acaban de decir las autoridades costarricenses, más que todo tienen una imagen de presión. A ver si lo pueden mostrar la última, esa diapositiva que es una de las torales entonces, véalo usted desde el año 99 hasta el año 2020, no hay otro estudio, ha ido en lo que se considera el homicidio común y corriente levemente subiendo, pero usted lo puede ver cómo ha ido subiendo progresivamente. Sin embargo, el que ellos denominan el remunerado ha caído. Vea cómo ha caído eso y todo lo demás. Sigamos, por favor. Así vamos a ver que lastimosamente no todo el mundo, no todos los costarricenses conocen este estudio de la Universidad de Costa Rica. Sigamos, si había otra, hay otra más, creo yo. Y nos encontramos con lo siguiente. Acaba de ser detenido 3 costarricenses de un cuerpo delictivo en Colombia. Usted lo tiene, Renato, en su celular. 3 costarricenses, yo le puedo dar los nombres de las 3 personas que han sido detenidas por pretender sacar de Colombia y en el mar fueron detenidos con 2 toneladas de cocaína y fueron costarricenses los que están en eso. Es decir, Costa Rica tiene los mismos problemas que nosotros. Tenemos los mismos problemas, Renato. En los estudios hechos por el Poder Judicial de Costa Rica, el organismo de investigación judicial de Costa Rica, está hablando que tenemos los mismos problemas. Es innegable. Nosotros no podemos, Renato, por ocasión de un hecho que se puede investigar, al contrario, nuestras autoridades, creo yo así creo, que nuestras autoridades están en la mejor disposición de cooperar para identificar, para localizar ese vehículo, para localizar los hondureños que están actuando mal. Eso es una actuación incorrecta. Pero quiero decirle que, en primer término, sacan en un filmado de Costa Rica gente uniformada. Perdóneme, Renato, pero ninguna persona fuera de las Fuerzas Armadas, fuera de la policía, porta uniforme. Número 2, eso no es permitido y nadie de alta sale del país con armas. Si ellos ingresaron con armas o con lo que fuera, con un vehículo, ellos tenían que haber operado. Quien no operó fue el sistema de seguridad preventiva de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Ante un presidente que tiene presiones locales de su población,
de la Asamblea Legislativa y lo demás, y un ministro como esta persona, que es el ministro Zamora, le hace ver, el presidente firma una decisión de ese tipo. Pero creo que, usted lo ha visto, sin estados emotivos, los estudios sirven, de las universidades sirven para que los gobiernos tomen decisiones correctas y oportunas. En este caso, el ilustre gobierno de Costa Rica, país que nos une unos lazos increíbles, realmente. Somos los países más sólidos en la integración de los pueblos, el de Costa Rica y Honduras y el de El Salvador y Honduras. Creo que las mesas oportunas para solucionar este problema es conociendo el problema, buscando las aristas para cooperar internacionalmente, pero no afectar las mayorías, Renato. Es importante conocer científicamente los delitos. Es importante que nuestra embajada en Costa Rica tenga lo que tenía en la época de Ascona y el presidente Suazo Córdoba. Teníamos personas asignadas para estar pendientes de accionarios de hondureños y su situación en cárceles, en juicios o en lo que fuere, para poder cooperar y para poder conocer y pasar la información a Honduras. Pero esto, Renato, se hace en un diálogo que debe de instaurarse al más alto nivel y los diferentes organismos del Ministerio de Seguridad, de la Cancillería, para buscarle la solución más rápida, creo yo. Creo que le ha faltado el verbo adecuado para sintetizarnos, y muchas gracias por todo esto, porque implicó que usted investigara y socializar toda esta información. El verbo adecuado para definir por qué Rodrigo Chávez tomó esta decisión. Mire, Rodrigo Chávez, el presidente, tomó la decisión. El canciller no lo sabía. El ministro de Seguridad, entiendo que igual. Fue el presidente que dijo, por un homicidio de alto perfil, que se lo achacan a sicarios hondureños, exijan la visa para los hondureños. Correcto. El verbo adecuado para definir esta decisión, que salga de su boca, ¿cuál es? Me parece que es un acto puramente impulsivo, sin control, emotivo, y que los actos emotivos e impulsivos vemos las consecuencias que hoy mismo las mismas autoridades y los ciudadanos costarricenses, ya usted lo ha manifestado, están opuestos. Honduras tiene que llenarse de mucha paciencia, seguir en el procedimiento que está usando, porque es un derecho legítimo, la reciprocidad, pero queremos decirles también que esas medidas son lamentables. Nosotros, todos los hondureños lo lamentamos, pero estamos tras el gobierno, todos los hondureños estamos tras las decisiones que el gobierno en buena ley pueda tomar. Apoyamos a la autoridad de migración, apoyo yo al señor vicecanciller que está ahí presente. En todo lo que se pueda hacer, todos los hondureños debemos de contribuir. Y sobre todo, Renato, en la parte emotiva que usted puede desarrollar en este programa y en los programas que trata este tema, son temas muy delicados, muy sensibles y que debemos de procurar no levantar más heridas de lo que ya la propia nacionalidad nos hace estar todos unidos. Así es, así es. Para mí eso es básico. No hay que herirnos más, porque esto lo vamos a arreglar. Y mantenemos relaciones históricas muy buenas con Costa Rica. O sea que esto se va a superar. Entonces, ¿para qué profundizar heridas? No hay necesidad. Los hermanos se pelean. Muy bien con la decisión del gobierno. Bueno, algunos me dicen que han extremado las medidas ustedes con los requisitos que están exigiendo para que obtengan la visa a los ticos. Pasaporte, certificado médico legal o someterse a exámenes médicos cuando la autoridad hondureña lo considere necesario, presentar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla y COVID-19, hoja de antecedentes policiales con 6 meses de vigencia debidamente legalizadas, timbres exigidos por la ley de Honduras, fotografías recientes de 6 centímetros de alto por 5 de ancho. Dicen que es más fácil entrar a Gaza en este momento que los ticos a Honduras. Todas estas medidas están bajo el marco de la ley. No nos hemos excedido en ninguna medida fuera de lo que nos proporciona la ley de migración y extranjería. Sí, claro, son medidas que se pueden observar, pero también es de manera recíproca. El gobierno costarricense está pidiendo también antecedentes, que la solicitud sea 30 días antes del viaje programado, y otra serie de documentos también que también son muy complicados también para los hondureños que pretenden viajar a Costa Rica. Sí. ¿Algún complemento, comisionado Leandro Osorio? Bueno, yo sugiero, sinceramente, que se hagan mesas técnicas de trabajo entre los, con el permiso del señor vicecanciller,
los ministros de seguridad de Costa Rica y nuestro país. ¿Para qué? Para poder coordinar, poder llegar a consensos, a esfuerzos en materia de seguridad para contrastar información y así poder identificar y así poder hacer las investigaciones en nuestro país si en verdad han salido sicarios de nuestro país hacia Costa Rica. Y en ese sentido considero de que se debe tomar acciones importantes. Aquí las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, tengo entendido que ya están tomando acciones, pero es necesario que los ministros puedan acercarse y tomar acciones para evitar este tipo de situaciones que se están dando. Vicecanciller, ¿no hay indicio de un diálogo para superar este asunto? Sé que el canciller estuvo dialogando, pero bueno, mantuvo la decisión Costa Rica. Luego de vencerse ese plazo de 72 horas que ellos concedieron, no se ha producido un acercamiento para que los dos países superen el problema y volvamos a la normalidad. No, de nuestra parte no hemos parado el diálogo de ninguna manera, ¿no? Al final el objetivo es, como ya lo dice el comisionado, lograr una acción conjunta a nivel de Cancillería y de Ministerio de Seguridad. Nosotros seguimos creyendo que ese es el camino para encontrar una solución real a este problema. El tema de la reciprocidad es porque nosotros como Estado tenemos que dar una respuesta en nombre del pueblo de Honduras, ¿no? Esta agresión es en contra de todos y todas los hondureños y las hondureñas. Y Renato le mencionaba al exdiputado Bobadilla que buscar el verbo, ¿no? Yo creo que el verbo que estamos buscando aquí es distractor, ¿no? Esto me parece a mí que es una medida distractora a un problema que no estamos hablando, ¿no? Hay un tema estructural, socioeconómico, ya Renato lo mencionaba con las cifras que ponía el periódico La Nación. Hay un deterioro social, económico, ¿no? Hay una concentración de riqueza en un pequeño grupo y hay un empobrecimiento de una población que también lo vive Costa Rica, así como lo vive América Latina, que tenemos temas migratorios, de seguridad, de redes delincuenciales. Es más fácil echarnos la culpa a los hondureños, que no tenemos vela en ese entierro puntual de lo que pueda pasar en la sociedad costarricense. Es más fácil decir, le vamos a quitar la visa a los hondureños para que se acabe el problema de la seguridad y no tocar el tema de fondo, que es un deterioro social y económico que vive el pueblo costarricense como lo vivimos todos los demás pueblos, ¿no? El caso de Honduras pues, lo estamos enfrentando a nivel de enfrentamiento del delito, pero también asumiendo las estructuras económicas y sociales que generan que los hondureños jóvenes se metan a redes criminales, ¿no? Entonces Costa Rica, por no querer aceptar, digamos, un problema que tienen, están buscando un culpable externo y le cayó al pueblo de Honduras, ¿no? Que lo que hace en Costa Rica es hacer turismo, actividades comerciales. Los hondureños somos de los turistas y los migrantes más amables que van a Costa Rica, ¿no? La migración hondureña en ningún momento a Costa Rica tiene intenciones fuera de la ley. Que haya un grupo de gente vinculada con redes criminales costarricenses debe ser un tema. Y además también esta medida es distractora, y aquí el director Alvarenga lo podría explicar mucho mejor, no solamente por un tema socioeconómico que vive Costa Rica y un aumento de su criminalidad, sino también de un tema migratorio, que Costa Rica también tiene presiones y que ahora también nos tocó a los hondureños y las hondureñas salir a ser agredidos, salir con esta ofensa diplomática para distraer temas que al interno de Costa Rica deberán ser tratados por su gobierno y sus autoridades. Sí. Mira, hace unos años yo leí un informe. Es el pueblo más consumista de Centroamérica. Es el pueblo más consumista de Centroamérica. Le gusta vivir bien a los ticos. Por lo tanto, es el pueblo más endeudado. Los costarricenses pasan hasta la coronilla de deuda. Y entonces aquí calzo yo. Quizá es alguna especulación, pero permítaseme hacer esta deducción. Si llegan colombianos y empiezan a prestar y a prestar y a prestar dinero, usted está con deudas y no haya cómo pagarlas, agarra dinero de donde sea, ¿no? Exacto, exacto. Y esa modalidad, Renato, del préstamo gota a gota, le estás causando daño en Costa Rica en este momento. Renato, a mí me gustaría mencionarte algo. Miren la incoherencia de la medida que se ha aplicado a Honduras. Hay un flujo anual aproximadamente entre 7.000 a 10.000 hondureños que van a Costa Rica por motivos turísticos.
pero en la actualidad hay un fenómeno migratorio que va de sur a norte, que ya han superado solo este año 400.000 personas, que vienen del Darién, que vienen de Sudamérica y que cruzan por Costa Rica. Y ese sí es una situación que puede ser considerado un tema de seguridad nacional y que puede atentar contra el tema de la seguridad del país de Costa Rica. Pero la medida esta no solo es una medida aislada, sino que también va acompañada de toda una serie de medidas migratorias para aplicar una política de contención en la zona sur de Centroamérica. Hace poco estuvo reunido el presidente Chávez con el presidente de Panamá para abordar el tema de cómo cerrar el Darién. Y como dice nuestro vicecanciller, esto es un tema distractor porque al final estamos hablando ahora nosotros de una migración de hondureños a Costa Rica, que es una migración circular y que es muy temporal, versus una migración irregular que se está dando por toda la región, que han superado los números históricos y que este año ya llevamos más de 400.000 personas en ese tipo de flujo, que eso sí se puede considerar como un tema de seguridad nacional y no el flujo de hondureños a Costa Rica. Además, también tenemos que observar, como lo mencionaba al principio, si el presidente Chávez va a aceptar la invitación de Andrés Manuel López a asistir a la cumbre en Chiapas para ver el tema migratorio o si tiene otra agenda para ver en el tema migratorio cómo lo va a abordar, porque lo que sí hemos observado en Costa Rica es un cambio de la política del abordaje de la migración en toda la región centroamericana. Vicecanciller, tú sabes las repercusiones que tienen sus declaraciones. Bueno, el criterio de Gerardo Torres, el vicecanciller de Honduras, es que esta decisión de imponerle visa a los hondureños por parte del gobierno de Rodrigo Chávez es para distraer los problemas internos que tiene Costa Rica. Y es que esto se miraba a venir. El asunto de las redes criminales, del narcotráfico, en algún momento tenían que llegar a Costa Rica. Y de estas redes criminales buscan aliados dentro. Y hay gente que quiere hacer dinero fácil en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en Costa Rica igual. Entonces se involucra con estas redes criminales. Los jóvenes consumiendo drogas. Era muy difícil para Costa Rica abstraerse de toda esta realidad violenta de Centroamérica. Entonces lo que dice el canciller es que quieren tapar ese problema que ya tienen con esta decisión de pedir a los hondureños visa, arguyendo que los sicarios hondureños están creando inestabilidad en Costa Rica. Eso es lo que yo le he entendido al vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres. Es que también uno lo puede ver por la declaración del ministro Zamora, ¿no? Y yo me quedé con esa determinación, esa narrativa que él tiene, ¿no? Dice, son los hondureños, dice, son sicarios hondureños que están vinculados con alguna gente de Limón. La gente de Limón es costarricense, solo que no lo quiere decir porque decirlo sería admitir que hay redes criminales costarricenses, ya lo dijo Bobadilla, ya lo dijo el comisionado Osorio, que hay un incremento, ya también lo mostró Renato con la nota de La Nación. El incremento de la tasa de homicidios, de 11 a 18, según admite la OIJ, en un año. Y estamos hablando de un país que nunca había pasado del 10%, nunca en su historia, ¿no? Entonces, la presión, por eso es que le dice el expresidente Guillermo Solís, por eso es que le dice el expresidente Arias, les dice... Es un error sacársela con los hondureños, es un error decir que ahora los hondureños, porque nos van a pedir visa consular, se va a resolver el problema de inseguridad en Costa Rica. Claro que no. Si hay operaciones de carros blindados, de sicarios, se trabaja de manera conjunta en temas de Cancillería y de seguridad. ¿Cuál es nuestro llamado? Y aquí quiero enfatizarlo, recalcarlo, subrayarlo. Honduras está dispuesta a trabajar a nivel de Cancillería y de seguridad para que enfrentemos el problema de seguridad que no solamente es de Costa Rica, sino de toda la región. Y que Costa Rica también tiene que aceptar que esa crisis socioeconómica está haciendo que cada vez más costarricenses se dediquen a actividades criminales. Y que es un error señalar al enemigo externo, en este caso absurdamente a Honduras, de ser responsable de un deterioro social costarricense que está generando un aumento de las actividades criminales. Yo diría que nosotros no somos enemigos de Costa Rica, es un error responsabilizar al amigo externo Honduras, si somos amigos. Lo que está pasando ahí. Sí, sí. Totalmente. La semana pasada en Rotterdam se incautó media tonelada de cocaína
procedente de Limón, Costa Rica. Y qué casualidad que ese contenedor que llevaba la droga, el escáner estaba apagado. ¿Qué significa eso? Que no fuimos los hondureños que estábamos allá, fueron costarricenses y que ellos tienen carteles costarricenses, pero ellos no aceptan que ellos tienen problema delincuencial, que ellos tienen problema del tráfico de droga, que ellos tienen problema de extorsión, que ellos tienen problema de crimen organizado en todas sus facetas, pero no aceptan. Y allá en Rotterdam tienen toda la información de los carteles de Costa Rica, pero ellos no, como dijo el señor vicecanciller, no acepta que ellos tienen un problema serio y que se les ha rebalsado al poder de la fuerza pública y también de la OIJ allá en Costa Rica. Bueno, ahí está titulado en el periódico Tico lo que usted está diciendo. Decomiso de cocaína en Rotterdam evidencia que Moín sigue siendo poroso para el narco pese a escáneres. Fiscalía de Holanda confirma decomiso de casi 500 kilos en ese puerto. Y es que era difícil que se mantuviera al margen Costa Rica de esta fuerza, de estas redes criminales de narcotráfico en la región, en el istmo centroamericano. Como bien lo mencionó usted, cuando hablo del enemigo externo, es que esta es una estrategia política de comunicación, que cuando yo tengo un problema, busco un responsable externo, ¿no? Un enemigo externo. Hay problemas en Honduras, es por culpa de tal país o de tal fuerza externa. Pareciera que esto es lo que está haciendo. Honduras no es enemigo de Costa Rica. Como ya lo dije yo acá al inicio del programa, la Comisión de Seguridad del SICA es de lo que mejor funciona en el SICA, porque además tenemos apoyo de los europeos, de los Estados Unidos, y trabajamos de manera conjunta. La Comisión de Seguridad, a pesar en los peores momentos de SICA, cuando han estado un poco caídas las relaciones, la Comisión de Seguridad siempre ha sido una de las cosas que mejor han funcionado en el sistema. Entonces, acudamos al sistema centroamericano, aprovechémoslo, trabajemos de manera conjunta. Ya lo dijo el director Alvarenga, hay que ver si Costa Rica va a estar en la reunión en Palenque, en la que México invita a Centroamérica. El tema de la migración, el tema de la delincuencia, el tema del crimen organizado internacional es algo que como Mesoamérica, como Centroamérica, debemos asumir en conjunto y no querer negar una realidad que cada vez crece más para buscar excusas afuera del territorio y en este caso afectar a una población hondureña que, como ya dijo el señor Alvarenga, más de 60.000 hondureños en los últimos 5 años, en su enorme mayoría hondureños y hondureñas que viajan a Costa Rica a hacer turismo y hacer crecer la economía costarricense, así como más de 40.000 costarricenses que han venido a Honduras en los últimos 5 años a hacer negocios, a generar crecimiento económico para el país, para Honduras y para Costa Rica. Y ustedes tienen ese dato por los papelitos que llenamos cuando viajamos, ¿no? ¿Con qué objetivo, con qué finalidad viaja a Costa Rica? Turismo. Sí, ahí van sacando los datos. Se determina el motivo del viaje cada vez que se viaja. Para darle el dato preciso, Renato, aquí lo tengo. En motivos de viaje tenemos para los costarricenses que ingresan al territorio nacional por negocio 20.426, por turismo 15.199, de residencia casi 3.000, transportistas y trabajadores temporales casi 2.000 cada uno. Y de la parte hondureña, nosotros tenemos casi 36.000 registros de turismo de hondureños hacia Costa Rica sí. Y de negocio casi 7.000. Entonces podemos ver una proporción en la que hay un flujo entre ambas naciones, que una medida de estas lo que viene es a entorpecer el tema del flujo migratorio regular y circular que hay entre ambas naciones, y además de esto, a entorpecer los procesos de industria, de comercio, de deporte, de cultura, porque no solo es una medida que se aplica y que es entre los gobiernos, como lo hemos establecido en este panel, no tenemos nada contra el pueblo costarricense, sino que esto fue una medida unilateral del gobierno costarricense, pero que vamos también, estamos claros que vamos a defender la dignidad del pueblo hondureño ante una medida y vamos a responder de manera proporcional a la medida que ha tomado el gobierno costarricense en este sentido. Pero hacemos el llamado a la reflexión para que podamos regularizar este tipo de flujo migratorio que solo afecta al pueblo, y que a las grandes crímenes organizados y a las grandes bandas criminales no les va a afectar en nada.
Muy bien, vamos a una nueva pausa comercial. Esta mañana aquí en Frente a Frente, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga. Y tenemos en línea al expresidente costarricense, don Guillermo Solís, que lo vamos a escuchar después de la pausa comercial. Atentos. Bueno, primero las gracias al expresidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís, periodo 2014-2018, por atender la llamada de Frente a Frente. Mire, don Guillermo, en lo que estamos ahora los hondureños, con tantos problemas que tenemos los centroamericanos aquí, analizando esta situación de las visas que ahora los nacionales de Costa Rica y Honduras tienen que estampar en sus pasaportes para viajar a uno y otro lado. Como presidente de Costa Rica, ¿cómo valora esta decisión que en principio fue tomada por el presidente Rodrigo Chávez y que Honduras, pues, recíprocamente también ha hecho lo mismo, exigir visa a los ciudadanos de Costa Rica? Buenos días de nuevo, don Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Muy buenos días, don Renato. Muy honrado de estar de Frente a Frente, canal de este programa tan escuchado en Honduras. Quiero aprovechar para saludar a don Alvarenga, a don Gerardo Torres, a don Leandro Osorio y yo asumo a don Denis Castro, quienes también acompañan esta transmisión. Mire, yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma el Estado costarricense y el gobierno de la República. No podía ser de otra manera. El gobierno, pues, es el que resuelve sobre las políticas migratorias y el que tiene que asumir la responsabilidad de estas. Sin embargo, en este caso, del que se sabe poco, excepto algunas declaraciones que ha dado el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, me parece que se pudieron haber explorado otros caminos antes de imponer las visas consultadas. Visas consultadas no, las visas a los ciudadanos hondureños. Se agregan razones que tienen que ver con la participación de algunos hondureños en algunas operaciones relacionadas con el crimen organizado, y esa es la justificación que se ha publicitado como fundamento para esta decisión. A mí me parece que si son algunas personas que han estado en esas actividades, como las hay en todos los países y de todas las nacionalidades, pues lo lógico sería que se haga un intento de controlar ese tipo de flujo indeseable por medio de mayor contacto entre las autoridades policiales, por medio de los mecanismos más tecnológicos de que disponemos, de forma tal que se comparte información oportunamente y no castigando de forma generalizada a toda la población de un país, insinuando que es un mal que el del crimen organizado tiene raíces exclusivamente o muy exclusivamente en esas actividades a las cuales me he referido, provenientes de Honduras. Pero eso, como le digo, es una opinión que resulta de una observación que carece de acceso a información privilegiada, que obviamente yo no tengo como expresidente y que por lo tanto pues tampoco puedo asegurar que así. Esto le corresponde al gobierno aclararlo. Como centroamericano y como que una persona que ha avalado y que cree en la integración regional, con todos sus problemas, sus luces y sus sombras, pues las implicaciones que tiene una medida de esta y la reciprocidad natural que genera en Honduras, pues incide sobre el proceso de integración más allá de los temas de seguridad. Tiene que ver con comercio, tiene que ver con movilidad de bienes y personas, tiene que ver incluso con decisiones importantes que se tienen que tomar en los próximos días, como la presidencia del BESIE y otras referidas al SICA. Entonces, para mí, pues esto es una noticia que no me alegra y que esperaría pueda en algún momento revertirse o matizarse, en fin, cambiarla para que no afecte tanto a la integración regional. Sí. Yo, respetando su criterio, que admite que de repente no tiene información privilegiada, que sí la tenga el presidente Rodrigo Chávez para haber tomado esa decisión, aunque admite usted que habían otras vías para solucionar esto y no aplicarla en general para todos los hondureños. Con esta misma línea de pensamiento, el vicecanciller Gerardo Torres, que lo tengo aquí hoy en el programa, y el director de Migración, Alan Alvarenga, pero en el caso del vicecanciller va un poquito más allá. Digo, respetando siempre su línea de pensamiento y su criterio.
El vicecanciller cree que puede ser un distractor esta decisión porque todos sabemos, en este mundo globalizado, lo que sucede en Costa Rica cada segundo, cada minuto, lo sabemos aquí nosotros en directo en Honduras y viceversa, que la violencia ha incrementado. Me sorprende lo que La Nación informaba ayer martes de la cantidad de muertos violentos en Costa Rica durante el último año, de que están haciendo una proyección que este año será de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se ha incrementado casi en un 40-50%. Se ha incrementado la violencia, la criminalidad, los homicidios, como para pensar en esta arista que es una medida distractora achacándole a Honduras con los supuestos sicarios que entran a Costa Rica, el aumento de la violencia y la criminalidad en esa nación, expresidente Luis Guillermo Solís. Mire, don Reto, yo preferiría no especular sobre posibles razones que haya tenido el gobierno para implantar esta medida. Evidentemente, los datos que usted tiene son los datos que han circulado aquí. Hay un incremento en el crimen violento que está asociado fundamentalmente con el narcotráfico. Esto es un proceso que ha venido en aumento a lo largo de los últimos años. Desafortunadamente, es multicausal, tiene muchas razones y raíces profundas fuera de la región centroamericana. Entonces, ponerse a especular sobre eso a mí francamente no me corresponde. Yo lo que pido es un poco más de información, que ya de la que disponemos es la que ha dado el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, don Mario Zamora, como le digo, y desde mi punto de vista, pues a lo mejor se pudieron haber tomado otras medidas, otras consultas, haber conversado. Pues ahí la relación entre Costa Rica y Honduras siempre ha sido una relación muy buena, muy positiva, y hay agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico que también pueden dar fe de los procesos internos, de los cuales yo, como le digo, no tengo información. Pero hasta ahí lo podría dejar porque no conozco realmente de otras razones como las que usted o el señor viceministro han señalado. Sí, yo lo entiendo y respeto su criterio. ¿Comparte las declaraciones de Óscar Arias, el expresidente costarricense, de que ha sido una decisión... Óscar Arias fue más allá, dijo desacertada, de Rodrigo Chávez, pero además dijo algo que nos ha dejado impactados a todos e impresionados. Dice Óscar Arias que la imposición de visa a los hondureños, pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. ¿Qué le parece esas declaraciones? Mire, otra vez, esas son las declaraciones de un colega expresidente, son las declaraciones de don Óscar, con quien tengo una muy buena relación y lo respeto mucho, así es que me parece inapropiado que yo las comente. Esa es la opinión de don Óscar, está publicada y yo me quedo con esa publicación. Lo que sí creo, como le reitero, es que en el proceso general de integración centroamericana, en las relaciones bilaterales entre los países que componen el sistema, y en este caso particular, en lo que toca a seguridad regional, lo que procede, lo que mejor corresponde, son consultas entre las autoridades, de forma tal que, compartida la información sobre lo que está ocurriendo, pues se tomen las medidas del caso. Y si eso no resuelve el problema y se sigue repitiendo de manera reiterada y grave, pues entonces se podrán tomar otras medidas. Me parece que el recurso a las prohibiciones migratorias que se utiliza mucho habida cuenta de las poblaciones que se están movilizando, etcétera, no siempre debe ser utilizado de primera instancia y mucho menos argumentando que con medidas más fuertes en fronteras se detiene un proceso como el del crimen organizado que trasciende las fronteras independientemente de las características de las personas que con pasaporte ilegítimamente atraviesan esas fronteras. Muchas gracias, don Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Muy gentil en atender a frente esta mañana del miércoles. Con mucho gusto, que estén muy bien. Igual. Bueno, pues queda claro, él dice, lo que quiso decir es una medida extrema. Pudieron buscar otras opciones, pero no meternos a todos en el costal. Así lo he entendido yo. Totalmente. Además que también de un día para otro, ¿no?
Como que fuera una sorpresa. Las redes criminales que operan en Costa Rica, en la región, son altamente conocidas y también sabemos que hay comunicación entre ellas. Entonces, aparecer como un anuncio que nos sorprendió a todos y a todas. Yo creo que no hubo nadie en Honduras que hubiera tenido un análisis de que eso venía, ¿no? Incluso cuando el canciller Reina pregunta a la Cancillería costarricense, la Cancillería costarricense dice, nosotros tampoco teníamos información. Entonces, en vez de agotar otras instancias a nivel del presidente Chávez, de la presidenta Xiomara Castro, de los aparatos de seguridad y de las cancillerías, adelantarse tan rápidamente a esta acción contraria a los intereses del pueblo de Honduras y de Costa Rica, yo creo que hay que seguir dialogando, hay que ver cómo revertimos esto. Esto no beneficia a nadie, esto no va a parar las redes criminales y esto va a tener una consecuencia dura para el pueblo de Honduras y de Costa Rica, que tenemos las mejores relaciones, la mejor hermandad, la mejor voluntad de trabajar de manera conjunta. Entonces, de manera de la Cancillería, seguir en el proceso del diálogo, acompañar a Costa Rica en las acciones de coordinación entre las cancillerías y la seguridad, pero bajar estas medidas que al final lo que hacen es afectar la buena convivencia entre hondureños y costarricenses y de toda la región centroamericana. Sí, además, y esto es lo que creo que nos ha dolido a todos, al funcionario público, a quienes no somos funcionarios públicos, que nos ha dolido como hondureños. Es que el país tiene un reto enorme por todo lo que le ha ocurrido en las últimas décadas. Restaurar su imagen. Y cuando viene Costa Rica y dice, a partir de ahora, necesitamos que los hondureños que entren a este país tengan visa en su pasaporte. Porque prácticamente así se nos dijo. De ahí están exportando sicarios para venir a matar gente a Costa Rica. Es decir, ya el país que intenta y trabaja para restaurar su imagen, que venga a Costa Rica y se exprese de esa manera, es seguirlo dañando. Estigmatiza, cualquiera reacciona de esa manera. Yo creo que por eso es que Alan ahí hasta exageró las medidas para que los ticos entren aquí. No, esa es una broma, Alan, son de las malas bromas que hago yo, de las pésimas bromas. Honduras está en su derecho de decirle, bueno, si quieren visa, traigan todos estos requisitos. Sí, hacemos el llamado a la reflexión, a que podamos revertir este tipo de medidas para poder beneficiar a los pueblos. Esa decisión unilateral e inconsulta que realizó el gobierno de Costa Rica la rechazamos, pero sí tenemos también claro de que no vamos a bajar la cabeza ante estas medidas y que si nos toca seguir aplicando esta medida de manera recíproca para poder también poner un mensaje dentro de la región, lo vamos a hacer, Renato. Damos lectura a su opinión. Fernanda Castillo, el equilibrio comercial entre países puede ser un factor importante a considerar en las políticas de visa y migración, y las restricciones en el flujo de personas pueden tener un impacto en los empresarios y las relaciones comerciales. Las decisiones de política son complejas y a menudo involucran una serie de consideraciones. El diálogo entre los gobiernos y la cooperación internacional son clave para abordar estos temas de manera efectiva. Continúe compartiendo su opinión. Bueno, gracias al ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, por atender a Frente. Freddy, ¿cómo está la balanza comercial entre Honduras y Costa Rica actualmente? Adelante, ministro. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días a los compañeros de equipo de gobierno que le acompaña, al invitado especial, al doctor Denis Bobadilla y al pueblo hondureño. Nosotros tenemos una balanza comercial desfavorable con Costa Rica. Según los datos del CIECA, del Sistema de Integración Económica Centroamericana, el año pasado nosotros exportamos hacia Costa Rica 134 millones de dólares en productos de distinta naturaleza. Tuvimos un incremento de un 12%, pero de Costa Rica nosotros recibimos en el mismo periodo un promedio de 611 millones de dólares en importaciones. La verdad es que tenemos un comercio con ellos y una dinámica bastante fluida, porque en este momento lo que más está afectando, Renato, es el hecho de que está paralizado el comercio en Centroamérica. Por la ubicación estratégica geográfica de Honduras, en este momento, por ejemplo, vienen transportistas de Panamá que son hondureños con rastras, con placa hondureña, lógicamente que no ingresan a Costa Rica. Luego todo el movimiento que en este momento había
de rastras de cargamento que estaban ya en Nicaragua están detenidos en la frontera porque no pueden ingresar a Honduras, y lo mismo sucede en el movimiento que ellos están haciendo de lo que viene de Guatemala y viene de El Salvador. Ayer tuvimos conversaciones sobre este tema a nivel de Comieco, de los ministros de Economía, y realmente es preocupante porque el daño que se está haciendo en la parte económica, en la dinámica comercial, prácticamente se paraliza en Centroamérica, y lógicamente que allí hay bastantes productos perecederos. Ayer me informaban, por ejemplo, que había contenedores que traían lo que le llaman pollitos, estas aves pequeñitas ahí que lo que tienen es una duración de 1 a 2 días. Esta situación ha sido abordada. He hablado con el canciller y han hablado a nivel de Cancillería, ya lo ha expresado ahí nuestro vicecanciller. La señora presidenta, al nivel de presidentes, también lo ha dialogado. Definitivamente creo que se tomó Costa Rica una decisión, el señor presidente, con todo respeto, muy precipitada, que es una cuestión que se debe de reflexionar y es una cuestión que se debe superar. A mi juicio, aunque no soy especialista en seguridad, considero que un país como Costa Rica, que ha venido históricamente sin tener un ejército y de repente sin afianzarse en ese sentido, lo que es el crimen organizado más bien encuentra un espacio apropiado para poder instalar, y que esta cuestión no se va a resolver simplemente cerrando la frontera, que son los pasos legales para introducirse a un territorio extranjero, sino que el crimen organizado tiene sus mecanismos y siempre va a llegar. Por eso se ha planteado de que cuando hay un problema conjunto, que lo tienen ellos, lo tenemos nosotros y lo tienen los demás países, entonces se debe trabajar conjuntamente. Y se le han hecho las propuestas en ese sentido, y hay una disposición, y lo puedo decir por propiedad de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Defensa por parte de Honduras, de participar conjuntamente y encontrar los mecanismos de solución. Porque Honduras no acepta de ninguna manera que es un problema exclusivamente de Honduras, generado por Honduras para Costa Rica, sino que en esto todos estamos siendo víctimas. Muchas gracias, ministro. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, una balanza comercial completamente favorable de Costa Rica en relación a Honduras.